En el nombre de Dios, el Padre, el Hijo y el Santo Espíritu. Amado Padre bondadoso Dios, Señor nuestro del cielo, honra, alabanza y agradecimiento colocamos ante ti. Nos inclinamos como tus hijos, como tus siervos, para honrar tu nombre, para alabarte, Padre, para darte gracias por todo el bien que nos concedes, porque nos has permitido una vez más alcanzar tu casa y poder colocarnos a los pies de tu altar. Nos inclinamos ante ti, Padre, nos humillamos ante ti, sabiendo que tú eres todopoderoso, lleno de amor, lleno de misericordia y de bondad, Padre, y que tienes pensamientos más elevados que los nuestros, que nos llamas a tu casa para bendecirnos, para santificarnos, para darnos palabra de vida eterna. Te agradecemos, Señor. Hemos colocado ante ti nuestros ruegos y colocamos ahora el ruego de todos nuestros hermanos, tus hijos, tus siervos, tu pueblo, Padre, especialmente de aquellos que no pueden acercarse a tu casa y que viven el servicio divino a través de la transmisión. Cuántos sentimientos, pensamientos también ellos colocan delante de ti, Padre, porque esperan en ti, porque creen en ti, porque, Padre, tú quieres llevarnos a la comunión eterna contigo. Lo sabemos, Padre, y lo agradecemos. Te pedimos ahora, entonces, que el Espíritu Santo llene de gloria tu casa, sea el obrante y manifiesto. Santifícanos como tus hijos, santifícanos como tus siervos, para servir con alegría. Para ello también buscamos comunión con nuestro apóstol de distrito, por él te rogamos, y a través de él, comunión con el apóstol mayor. Padre amado, colocamos todo ante ti. Regálanos una hora de bendición, una hora de paz. Rodéanos con tus ángeles. Lo rogamos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Bien, hermanos, para hoy nuestro apóstol mayor envía un texto que se encuentra en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42, que dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hasta aquí. Muchas gracias. Bien, mis amados hermanos, en primer lugar, seamos bienvenidos a la casa de Dios y queremos también transmitir especialmente a nuestros hermanos que reciben la transmisión los cariñosos saludos, el corazón del apóstol de distrito para todos ustedes, hermanos. Y nos alegra aquí compartir con el querido evangelista también esta hora, hermanos. Poder vivir es nuestro deseo, siempre es así, lo rogamos, una hora en el cielo de la comunidad. Para ello hemos rogado por esta hora, le hemos pedido a Dios que también Él pueda mostrarnos y hacerse presente para bendecirnos, como siempre es el deseo del amado Dios, poder bendecirnos, poder santificarnos, poder ayudarnos a alcanzar la comunión eterna con Cristo. La comunión eterna con Dios, hermanos. De eso se trata nuestra vida. Y por ello estamos aquí, hermanos, porque creemos en esa realidad, esa verdad, donde Dios también se hace presente en la comunidad a través del don del Espíritu Santo, obra
y nos santifica y nos bendice, hermanos. Y en esta palabra tan hermosa también, conocida por nosotros de toda la vida, ¿no? Nuestros hermanos en el comienzo, cómo era que se desarrollaban las comunidades del principio. Cuando uno lee este texto que expresa y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, perseveraban, uno reflexionaba sobre ese perseverar, ¿no? Y cómo era en aquel tiempo nuestros hermanos y cómo es hoy. Uno se pregunta, ¿por qué perseveraban los hermanos allí? ¿Qué habían visto? ¿Qué vivían? ¿Qué habían escuchado? ¿Qué los llevaba a perseverar en esa doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros? Bueno, cuando uno lee la Escritura, allí comienza, estas palabras son después de la prédica del apóstol Pedro, después de Pentecostés, donde se había derramado el Espíritu Santo. Y entonces ellos vivieron, nuestros hermanos, podemos pensar que habían visto el obrar del Espíritu Santo. Habían escuchado la prédica de Pedro. Dice la Escritura que ellos se habían compungido, se habían afligido, porque el apóstol los lleva a un reconocimiento de lo que había pasado tiempo atrás, de que había estado Jesús, que había muerto, había sido crucificado y que había resucitado, y que muchos, quizás de los que estaban ahí junto al apóstol escuchando, habían sido quizás aquellos que también habían desechado a Jesús. Entonces se compungieron, se afligieron en su corazón. Habían visto el obrar del Espíritu Santo, la prédica del apóstol, la palabra inspirada por el Espíritu Santo. Se afligieron porque llegaron a un reconocimiento. Y el apóstol les dice, porque ellos le preguntan, bueno, hermanos, a los apóstoles, ¿qué tenemos que hacer ahora? Y el apóstol les dice que tenían que arrepentirse y que se tenían que bautizar, cada uno de ellos, y podían recibir el Espíritu Santo. Y así lo hicieron. Y ahí comienza la primer comunidad en Jerusalén. Así comienza la iglesia, por así decirlo. En definitiva, ¿qué los llevaba a perseverar? Esto que mencionamos, que no era otra cosa que experimentar a Dios y a su obrar salvífico. Eso es lo que habían vivido y lo llevaba a permanecer en la comunidad. Y de eso se trata el servicio divino para hoy, hermanos, para nosotros también. Poder permanecer en la comunidad para experimentar a Dios y su salvación. Luego menciona que perseveraban en elementos centrales de la iglesia, como la doctrina de los apóstoles, el partimiento del pan, la comunión, las oraciones. Lo central de la iglesia, nuestros hermanos de aquel entonces lo vivían, pero también lo vivimos hoy nosotros. Por eso el apóstol mayor nos invita a poder permanecer en la comunidad. Yo pensé, hermanos, 2 o 3 pensamientos a raíz de esta palabra. Una es, por ejemplo, cuando en su momento el apóstol, ustedes recordarán quizás, el apóstol de Distrito, Batista, que mencionaba que es muy difícil que el ser humano cambie, a no ser que Dios se cruce en su camino. Cuando Dios se cruza en el camino del ser humano, puede cambiar. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque
Había hermanos allí que se compungieron y que cambiaron. Y habían experimentado a Dios. Y por otro lado, pensé también, quizás muchos de nosotros, quizás muchos de ustedes que están viendo también la transmisión, cómo empezaron en la iglesia. Muchos maestros nuestros que nos enseñaron y nos ayudaron a llegar hasta aquí hoy, fueron aquellos que cuando los siervos les visitaban, se escondían o no querían recibir la visita de los siervos. Y quizás los siervos visitaban a la esposa y el esposo no quería aceptar. Luego ese hermano terminó siendo un pastor, un maestro que nos enseñaba a nosotros poder colaborar, poder quedar fieles, poder prepararnos para la venida de Jesús, hermanos. Así fue como fueron nuestros comienzos. Maestros que Dios colocó, pero que al principio no querían saber nada con la iglesia, con el obrar del Espíritu Santo de Dios. Pero cambiaron, como nosotros también, y debemos seguir cambiando y crecer a la imagen del Señor. Pero la única forma de poder hacer esto es poder permanecer en la comunidad. Qué bueno es pertenecer, hermanos, a una comunidad. Nosotros todos pertenecemos a la iglesia de Cristo. Por la actividad nos toca a veces estar en una comunidad, nos toca estar en otra. Y uno piensa, qué lindo es cuando uno va a una iglesia y ve al pastor y a los pastores alrededor, y a los siervos, y al coro, y a los niños, y a los jóvenes. Pertenecen a una comunidad, a una iglesia, y permanecen allí, con todos los bemoles, los altibajos que tiene una comunidad, ¿no es cierto? Pero el estar allí nos lleva a poder experimentar a Dios y su salvación. Y de eso se trata nuestra vida, hermanos. Por eso agradecemos también a estos maestros que quizás en su momento rechazaron y no querían escuchar hablar de Dios ni de la iglesia, pero Dios en su amor, en su paciencia, les fue ayudando, les fue enseñando y luego fueron nuestros pastores. Y hoy estamos aquí y agradecemos a Dios por ello también. Y entonces perseveraban en la doctrina de los apóstoles, como también hoy lo hacemos y debemos hacerlo. El apostolado es parte de la iglesia y está colocado para anunciar el Evangelio en la debida forma y para administrar los sacramentos, los medios de redención, para que el creyente pueda ser redimido. Los sacramentos instituidos por Jesús también. El apostolado es parte de esa iglesia, hermanos. Y nosotros tomamos de ello y seguimos. Y ellos perseveraban en esa doctrina, en esa enseñanza, como lo hacemos hoy nosotros, hermanos. Por eso decimos, son elementos centrales de una comunidad. La doctrina de los apóstoles, la enseñanza, que anuncian el Evangelio, la resurrección, la muerte y resurrección y el retorno de Cristo. Lo mismo que vivían nuestros hermanos, lo vivimos hoy nosotros. Y perseveraban en la comunión unos con otros. En aquel tiempo, la comunión también se manifestaba de una manera particular, donde los bienes que los hermanos tenían les eran en común a todos. Y entonces aquellos que tenían bienes, posesiones, los vendían para luego ayudar y favorecer al resto de los hermanos que no tenían. Luego eso con el tiempo cambió, no fue necesario, pero sí tenía que seguir vigente y debe seguir vigente hoy la comunión espiritual, que es esencial para la salvación.
Y esa comunión debemos demostrarla. Lo hacían nuestros hermanos, una forma de hacerlo era esa materialmente. Hoy quizás no se nos pasa por la cabeza decir, bueno, tengo que vender todo lo que tengo para compartir después todo con los hermanos. Tampoco no nos pide eso Dios, pero era la forma que ellos tenían en aquel tiempo de mostrar que amaban a sus hermanos, que el amor y la comunión con ellos y por sobre todo con el Señor estaba por encima de todo lo material y de todo lo que ellos podían tener. ¿De qué forma demuestro yo hoy la comunión con Dios, con Jesucristo y con mis hermanos? Jesús expresó una palabra. Ustedes recordarán cuando dijo, si al más pequeño de los míos lo hiciste, a mí lo hiciste, ya sea para bien o para mal. Y hermanos, la comunión, como hijos de Dios, como comunidad, tenemos que pensar también que es poder cuidar los unos de los otros. Todos nosotros fuimos llamados por Dios y tenemos una responsabilidad, hermanos, que es cuidar también de nuestros hermanos. Es nuestra tarea, hermanos, como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús nos llamó a esa comunión. A través del bautismo con agua, nosotros pasamos a ser parte de la iglesia de Cristo. Se nos fue perdonado el pecado original. Pasamos a ser parte de la iglesia de Cristo. Y con el santo sellamiento formamos parte de la comunidad nupcial que espera el retorno de Jesús, con la posibilidad de ser primicias en el día del Señor. Los sacramentos, bautismo, sellamiento, que le es dado al creyente, lo hace parte de la comunidad nupcial, lo hace parte de la comunidad de Cristo, con la posibilidad de ir con el Señor. Eso nos une. Es la misma comunión que tú y yo tomamos a través del bautismo y del sellamiento. Y entonces queremos vivir ese amor de Dios que fue derramado en nuestros corazones para con nuestros hermanos. Vuelvo a decir, ya no lo demostramos como lo hacían los hermanos en la antigüedad, pero sí el ocuparnos de que nuestro hermano tenga alegría en la comunidad. ¿Cuánto oramos por ellos? Recordemos, vuelvo a decir esta palabra de Jesús. Si al más pequeño de los míos lo hiciste, a mí lo hiciste. ¿Cuándo, Señor? Sí. Y bueno, en tal momento fue. Estando con los hermanos, velando, orando por ellos, hermanos. No hace falta que nadie lo sepa. Ocuparnos y preocuparnos para que nuestra hermana, nuestro hermano, en la comunidad tenga alegría, esté bien, espere a Jesús, se prepare junto con nosotros para el día del Señor. ¿Lo vivo así? ¿Permanezco en esa comunión? El permanecer en la comunidad nos hace experimentar a Dios. ¿Por qué quedaron fieles los hermanos? ¿Por qué quedamos fieles? Porque hemos experimentado a Dios en el amor de la comunidad, en el amor de los hermanos, en el amor del apóstol, en el amor del pastor, en el amor de los niños. Ese amor de Dios, Dios nos lo demuestra a través de nuestros mismos hermanos en una comunidad. Perseveraban también en el partimiento del pan. Aquí se refiere a la Santa Cena, hermanos. Hoy no tenemos Santa Cena, es un servicio divino de palabra. ¿Cuánto vale poder tomar comunión con Cristo? En la Santa Cena el Señor se hace presente y de allí tú y yo, todos, tomamos fuerzas, las fuerzas de Cristo, para poder vencer el mal y vencer el pecado.
Y a su vez celebramos el sacrificio y conmemoramos el sacrificio de Jesús. Y celebramos el día que vendrá a buscarnos, anticipadamente, la comunión. Jesús, no olvidemos esto, hermanos, Jesús se hace presente en la Santa Cena. Algo que vivimos cada domingo y cada miércoles, los que podemos allegarnos a la comunidad. Los hermanos que escuchan el servicio divino por transmisión pueden vivir la Santa Cena cuando el pastor va al hogar y le lleva Santa Cena. Es un día de fiesta. Jesús se hace presente. Tendré que revisar en mi corazón, en el alma, hermanos, cómo está esto en mí. ¿Cómo lo vivo? Porque si yo puedo experimentar a Dios, a Cristo en la Santa Cena, eso me hará quedar fiel y me hará llegar a la salvación. Por eso no es algo rutinario, no debe ser una costumbre. Es un momento solemne también, que muchas veces, hermanos, lo digo por mí, no lo vivo de esa manera. Porque hay tantas cosas que se mueven en una comunidad, en un servicio divino. ¿No es cierto? Está el coro, están los niños, están los jóvenes, están los hermanos que reciben, están los hermanos que a lo mejor llegaron un poco. Todo un movimiento, pero en el momento de la Santa Cena es sagrado, hermanos. Es único. Y es nuestra tarea ir a la Santa Cena, al encuentro con el Señor, hacerlo con dignidad. Habiendo sido perdonados, santificados, ir al encuentro del Señor y vivir esa comunión con Él. Algo solemne, único, hermanos. El partimiento del pan. Jesús se hace presente. De allí tomamos comunión con Él y unos con otros. Y por último, hermanos, como expresa aquí, y en las oraciones, perseveraban en las oraciones. Nosotros también oramos todos juntos, ¿no? En la comunidad, alabamos juntos a Dios, agradecemos juntos a Dios por su gracia, por su amor, por su misericordia. Algo que tampoco queremos dar sobreentendido, hermanos. Como cuando nos enseñaban las maestras, los maestros, cuando éramos niños en las escuelitas, o nuestros padres, aquellos que tuvimos la posibilidad. Había que llegar a la iglesia, colocar la ofrenda, sentarse y hacer la oración. Y agradecerle a Dios que pudimos llegar. Y pedirle a Dios, nos decía el pastor, pedirle una palabra. Dios te va a contestar. Así lo vivíamos. El vivirlo así, el permanecer en la comunidad, nos hizo quedar fieles hasta hoy, perseverando en la doctrina, en el partimiento, en las oraciones, en la comunión, hermanos. Hoy pasaron los años y me pregunto, ¿cómo son mis oraciones cuando llego a la iglesia? Es mayor la preocupación porque ahora en la responsabilidad me toca hacer el servicio divino. ¿O está primero la alabanza a Dios, el agradecimiento a Dios, que nos permitió llegar, que estamos delante de su altar, que nos permite todavía traer nuestra ofrenda? A veces hay mucho ruido en nuestras oraciones. Estando solos, mucho ruido. Tengo que seguir aprendiendo, hermanos. Y a veces puede estar la comunidad llena de almas y junto las manos y es Dios y yo, amado Dios. Y sentimos que nos escucha y sentimos que se hace presente y sentimos que nuestro ruego fue escuchado y llegó a Dios.
Y se emociona el alma, hermanos. Sentimos emoción de haber orado, de haber llegado a la comunidad, de orar juntos luego el Padre Nuestro también. Alabamos juntos a Dios. Toda una tarea, hermanos. Y nuestras oraciones no queremos que sean solo para que se cumplan nuestros deseos humanos, materiales. Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. Y sabemos que orar funciona, hermanos. Estamos convencidos de ello. Por eso, hermanos, nuevamente la invitación. Permanezcamos en la comunidad siempre para experimentar a Dios y su salvación. Amén. Tal querido evangelista de Distrito Paladino, él podrá agregar del sentir de su corazón para todos nosotros. Mis amados en el Señor, con cuánta alegría uno podía escuchar la palabra que Dios traía por boca de nuestro apóstol. Y qué hermosa es esa palabra, tan profunda para nosotros y tan importante para cada uno de nosotros, que es justamente la comunión. La comunión es algo que no se puede hablar. O se puede hablar, sí, se puede hablar mucho de esa comunión, pero la comunión debe sentirse en nuestro ser interior, en nuestro corazón. Cuando realmente podemos estar en la comunidad, en este caso, por situaciones diferentes, tal vez esto no es posible, pero cuánto anhela nuestro corazón cuando no lo podemos hacer, de poder encontrarnos con nuestros hermanos, de poder compartir esa comunión de los unos con los otros, el de poder tener ese momento que es tan esencial para cada servicio divino, que justamente recibir ese partimiento del pan, la Santa Cena, que simboliza para nosotros, hermanos, el cuerpo y la sangre de Cristo, que nos permitió tener, por gracia de su mérito, poder alcanzar justamente ser nuevamente parte con el Señor, habiéndonos alejado por el pecado. Él nos vuelve otra vez a dar esa gracia en un servicio divino de poder acercarnos a Dios, alejarnos de ese mal que, como dijera muchas veces el apóstol Pablo en esa carta, en la cual ese mal que no quiero hacer es el que hago y ese bien no lo puedo hacer o no lo hago. Así también nos encontramos en ese momento en el cual venimos a la iglesia con este sentimiento de saber que ese partimiento del pan hace tanto bien, porque tenemos comunión con Cristo, tenemos comunión con mi hermana, con mi hermano. Y las diferencias seguramente existirán muchas veces por alguna u otra cosa, porque no somos todos iguales, no tenemos todos los mismos pensamientos. Tal vez no venimos de la misma crianza o de los mismos valores que tal vez hemos recibido a través de aquellos que nos han educado, que nos han dado la vida humana. Pero cuando trasciende en nosotros, cuando queremos pasar ese velo de la carne, cuando queremos que la parte humana pueda quedar de lado y empezamos a ver y a observarnos, que ahí sí podríamos decir, ya no lo queremos hacer en comunidad, sino que lo queremos hacer personalmente. Es un trabajo personal. Cada uno viene a la iglesia
con un sentimiento de arrepentido. Mencionaba el querido apóstol sobre el apóstol Batista, también quedó algo en esto que alguna vez él pudo mencionar. ¿Has pensado lo que Dios tiene que perdonarte hoy? ¿Qué es lo que realmente tienes que ser perdonado para poder arrepentirte? Muchas veces yo tampoco lo hago, hermanos, pero cuando estoy en la comunidad me doy cuenta que hay cosas que pensé mal, que dije mal, que elevé juicio. Y eso es lo que Dios justamente no quiere de nosotros, lo que Dios desea que nosotros podamos vivir en comunidad, que podamos entendernos los unos a los otros, que sepamos que somos imperfectos, que no somos seres perfectos, que buscamos esa perfección pero en Cristo. Humanamente no la vamos a conseguir. Necesitamos que Él nos pueda hacer en un cuerpo nuevo, podemos resucitar en un cuerpo nuevo. Ya para dejar también este lugar. Cuando comenzamos la oración en un servicio divino, aquello que nos toca, tal vez servir como primeros vocales, lo primero que hacemos y deseamos es poder tener comunión con nuestros hermanos, comunión con el apostolado. Y nuestros hermanos no solamente son hermanos aquellos que están en lo visible, también aquellos que están en lo invisible. Ellos también buscan y también ruegan por nosotros y rogamos nosotros por ellos para poder tener comunión, para que aquello que muchas veces pudiese como hombres habernos separado, habernos tal vez distanciado, nos pueda volver a ese lugar, que es el que Dios quiere. Porque una comunidad nupcial es esa, la que espera, la que se basa en esto, en estos puntos que mencionó el querido apóstol, y que está escrito en los Hechos. Perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto nos ha de llevar a poder alcanzar esa gloria junto al Padre. Siempre pensemos esto. Son las bases, pero hay una parte más. Ninguno lo va a tener por mérito propio, hermanos. Siempre la gracia de Dios será la que necesitaremos para poder alcanzarla. Amén. Bien, hermanos, sí, me hizo acordar algo el querido evangelista sobre la salvación, permanecer en esto que fue mencionado. Esto también es válido para los que están en el más allá. Dios ama a todos por igual. Dios sigue amando aun cuando dejamos esta tierra. Y en su amor también les permite al que cree, como lo hacían los primeros cristianos, que creyeron en la palabra, también nosotros creemos, los que están en el más allá, en la otra orilla, también deben creer en Jesucristo, en su sacrificio, en su retorno. Deben creer en la Santa Cena y son parte de esa comunidad nupcial. Ellos también son parte de esa comunidad y deben permanecer. Y deben aquellos que no fueron bautizados ser bautizados o ser sellados y tomar Santa Cena. Y también ahora el amado Dios nos regala, nos permite, como dijimos, poder alabarlo, poder orar en forma conjunta, y para ello el Señor también dejó instituido el Padre Nuestro. Así que podemos participar de ello también. Los invito a ponerse de pie, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Padre amado, buen Dios, nuevamente ante ti nos inclinamos agradecidos por esta hora que nos has regalado.
Queremos permanecer en la comunidad, en la comunión unos con otros, en la comunión contigo, Padre, para poder experimentar tu amor, experimentar tu gracia, experimentar tu salvación. Y un día y para siempre la comunión eterna contigo. Tengas misericordia, Padre, y que todos podamos llegar a ese día. Acorta el tiempo, envía a Jesús y que ninguno quede atrás. Te rogamos, Padre, por todo tu pueblo. Nos recordamos de los enfermos, de los que sufren, de los que no pueden allegarse a tu casa, de los tristes y afligidos, de los que han perdido un ser amado, un ser querido. Sabes dónde hay dolor y preocupación. Solo tú puedes ayudar y consolar, amado Dios. Ayúdales también. Te rogamos ahora a tus ángeles y danos tu bendición. Lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Muchas gracias. Bien, ¿nada más? ¿Hasta aquí? ¿Llegamos? Bueno, les deseamos lo mejor, hermanos, el corazón del apóstol de distrito, como dijimos al comienzo, para todos, especialmente para los que ven la transmisión y no pueden estar en la comunidad. Que Dios les bendiga y hasta siempre, hermanos.